Luego de este audiovisual que nos pone en contexto sobre el tema central de la emisión, le compartiremos los datos que ofreció a nuestra colega Georgina Aguiar, el investigador titular del Instituto de Historia de Cuba y miembro de número de la Academia de Historia de Cuba, Gustavo Placer Cervera. El doctor en Ciencias Históricas explica cuáles fueron los acontecimientos que hicieron que la Segunda Guerra Mundial llegase a la región del Caribe. Empiezo por decirte que la Segunda Guerra Mundial comenzó históricamente y oficialmente en septiembre de 1939, cuando las tropas nazis invadieron Polonia. Ese se considera el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? La región del Caribe y el Atlántico Occidental no se produce la guerra porque los Estados Unidos no habían entrado en guerra. El día 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan a la base naval de Pearl Harbor, situada en Hawái, una base norteamericana. Y entonces, inmediatamente, los Estados Unidos entran en guerra, no solamente contra Japón, sino contra sus aliados, que eran la Alemania fascista, la Alemania nazi y la Italia fascista. Cuba, que en ese momento estaba gobernada nada menos que por el señor Fulgencio Batista, también declara la guerra, primero a Japón, el día 8, y al día 9 a Alemania e Italia. Y entonces la región del Caribe introducen la guerra. La contienda bélica parecía algo lejano. Sin embargo, debido a la posición estratégica de Cuba, históricamente reconocida como llave del Golfo de México y centro de las rutas marítimas que cruzan el mar caribeño, fue de gran interés para los estadounidenses que la Marina de Guerra cubana estuviera en disposición de participar en la Batalla del Caribe, cumpliendo misiones de escolta de convoyes de buques de transporte y patrullaje de las aguas adyacentes al archipiélago cubano. Para ampliar detalles sobre las razones que hicieron que la mayor de las Antillas se involucrara en la Segunda Guerra Mundial, escuchemos en exclusiva el testimonio de Placer Cervera. Si leemos la proclama de guerra firmada por el presidente de la República de ese momento y vemos también las declaraciones oficiales de guerra que salieron en la Gaceta Oficial, la motivación es que ha sido atacado los Estados Unidos, baluarte de la democracia occidental, con quien Cuba tiene lazos extraordinariamente estrechos de todo tipo. Y precisamente ahí por eso hay que, como Estados Unidos entraba en guerra, hay que entrar en guerra también. Esa es la motivación enunciada por el gobierno. Para nada menciona las cosas que estaba haciendo Alemania y Japón en cada uno de sus ámbitos, ¿no? No, eso no parece ser motivación, sino el hecho principal ha sido atacado los Estados Unidos. ¿Pero qué sucede una vez declarada la guerra? ¿Cuáles son los primeros enfrentamientos que se experimentan en la región? Pues volvamos a las declaraciones del doctor Gustavo Placer, quien ha publicado artículos sobre este tema. Durante los primeros momentos todo fue en calma, aún no pasaba nada. ¿Cómo llegó? Cuando varios submarinos alemanes simultáneamente atacaron la refinería de Aruba, que en ese momento era la mayor del mundo, y atacaron Curazao. Y las tripulaciones de los otros petroleros se negaron a salir sin escolta. No había escolta preparada para ese momento. Y entonces se paralizó el tráfico marítimo. Venezuela tuvo que parar hasta la extracción de petróleo porque los depósitos estaban llenos y no salía. Entonces, inmediatamente, en ese momento que los comienzos de 1942 fueron muy intensos los ataques de los
submarinos alemanes contra el tráfico marítimo en la región. Se contabilizan hasta diciembre de ese año, 1942, el hundimiento de alrededor de 263 buques en la región del Caribe y Atlántico. Fue la Marina de Guerra, conjuntamente con la aviación de nuestro país, las que tuvieron una mayor participación en el cuidado de las aguas próximas a las costas cubanas durante los años de participación en el proceso bélico. Pero, ¿cuáles eran las condiciones de la Marina de Guerra cubana en ese tiempo? Placer Cervera explica. Bueno, la Marina cubana en ese momento estaba formada por un viejo crucero, el crucero Cuba, que databa de 1912, ese era su principal buque, por supuesto estaba bastante anticuado, y una serie de pequeños buques que desde el punto de vista militar, desde el punto de vista tecnológico, no significaban nada. Entonces se emitió en los Estados Unidos una ley y se hizo convenio con distintos países latinoamericanos que habían entrado en guerra, inclusive Cuba, que fue la ley de préstamos y arriendos. Y en virtud de esa ley, Cuba recibió en préstamo 12 cazas submarinos de 83 pies y se prepararon las tripulaciones. Con eso Cuba quedó responsabilizada con la custodia de la navegación mercante en las aguas adyacentes al archipiélago y en la ruta que iba de La Habana a Cayo Hueso, que era en aquella época muy intenso el tráfico que había en ese momento. Entonces, esos cazas submarinos se prepararon y más o menos a principios de 1943 se estaban preparadas las tripulaciones y se le entregó a Cuba 12 cazas submarinos de ese tipo. Es preciso destacar que durante toda la guerra las unidades navales de superficie cubanas prestaron servicios de escolta a buques mercantes en las aguas adyacentes al archipiélago y en las rutas entre La Habana y puertos de la Florida. El total de buques escoltados fue de 414, que sumaron 2.268.680 toneladas y las pérdidas fueron del 0,19% del tonelaje. Sin embargo, ¿qué contar de los hundimientos de buques por submarinos en aquellos años? El investigador Placer Cervera presenta detalles en el especial del Mambí. Decirte que los primeros ataques en aguas cubanas o contra buques de bandera cubana se empiezan a registrar en el mismo 1942. Ya en julio es hundido un pesquero cubano, el primer pesquero, y se produce la primera muerte de un cubano debido a este ataque de submarinos. Fue el pesquero Lalita. Después de eso son atacados en aguas cubanas tanto buques de bandera cubana como otros buques de otras banderas que circulaban por nuestras aguas. Una fecha muy importante es la fecha del día 12 de agosto de 1942, cuando son hundidos frente a las costas de la Florida 2 buques cubanos y se producen numerosas bajas en marinos cubanos. Y entonces pudieron ser rescatados de esos hundimientos solamente 8 cadáveres que se trajeron junto con, por supuesto, con los tripulantes sobrevivientes, y se hizo una ceremonia de los funerales, fueron en el Capitolio Nacional. Eso ya conmovió a la ciudadanía cubana, porque realmente y trajo conciencia de qué es lo que estaba significando, cómo la guerra había llegado a las costas cubanas. Entonces, luego de ahí en adelante, se produjeron también otros hundimientos, no solamente durante 1942, también en 1943 y hasta en 1944, cuando ya Alemania estaba ya
vía de ser derrotada, todavía se produjeron hundimientos de buques cubanos en agua y otros buques en agua cubana. El 13 de mayo de 1943, un submarino alemán hundió en las inmediaciones de Nuevita a dos buques, un buque hondureño, un buque de bandera hondureña y un buque cubano, el Mambí, produciendo numerosas bajas en él. Ese mismo submarino se trasladó por el Canal Viejo de Bahama hacia el oeste y se apostó frente a la zona de Cayo Mégano, ya lo que es cambiando el Canal Viejo de Bahama a Canal de San Nicolás. Y allí tendría en lugar un hecho trascendental en la historia naval de Cuba, que es el hundimiento de ese submarino por uno de los cazas submarinos de bandera cubana.